Vamos a presentarles el capítulo número 2 de nuestro videocurso en línea, Operación y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas. Les recomendamos ampliamente haber tomado el capítulo 1, el cual se encuentra en YouTube, disponible en nuestro canal de Proyecta. Para este capítulo 2 vamos a iniciar con el tema factor de potencia y potencias trifásicas. Vamos a ver las unidades y fórmulas más utilizadas en cálculos de transformadores. Estas son voltampere, que también se le conoce como los kVA. Indica la potencia aparente, es la potencia que identifica la capacidad de los transformadores, por ejemplo 1500 kVA. Se define como la suma geométrica de la potencia activa y la potencia reactiva. Su fórmula es S igual a V por I. La letra S nos va a identificar la potencia aparente, hay que recordarlo. Ahora veamos los watts o kilowatts. Esta es la potencia que en el proceso de transformación de la energía eléctrica se aprovecha como trabajo. Los diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de energía tales como mecánica, lumínica, térmica, química, etc. La diferencia con la potencia aparente, ¿se acuerdan que la letra S? Es que se ve afectado por el factor de potencia. Por lo tanto, la fórmula es P igual a V por I por coseno del ángulo. Ahora vamos a ver lo que son los voltampere reactivos o kVAR. Este se refiere a la potencia consumida por las bobinas de los motores, también de los transformadores y todos los equipos inductivos. Esta energía es consumida por la inducción magnética. De aquí derivamos el término bajo factor de potencia, el cual ocasiona pérdidas eléctricas y calentamiento en conductores de equipos, al utilizar demasiada corriente magnetizante sin compensación del bajo factor de potencia. La fórmula es Q es igual a la diferencia de los cuadrados de la potencia aparente y la potencia activa por la raíz cuadrada. Estamos viendo en la filmina el triángulo de potencias. En el vector del lado de las X o en el eje X tenemos la potencia real o la potencia activa, igual a 100 kilowatts en el ejemplo. En el otro vector tenemos la potencia aparente, 143 kVA, y tenemos una resultante que es la potencia reactiva, que son los kVA, son 102 kVA. Tenemos que el factor de potencia, dividiendo la potencia real entre la potencia aparente, nos da un factor de 0.7. También lo podemos determinar con el ángulo con el coseno del ángulo, que es de 45.6 grados, igual a 7. O el arcoseno, o coseno inverso, de 0.7 nos da 45.6. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que usar para calcular el factor de potencia en nuestras instalaciones y así corregir el factor de potencia. Para entender más acerca de la potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva, vamos a ver su aplicación. En este caso, la potencia real deberá ser muy similar a la potencia aparente. Dado lo anterior, definimos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo obtenido entre la potencia real y la potencia aparente. En caso de que nuestro sistema esté en un ángulo muy abierto, indicará un bajo factor de potencia. Continuamos con la siguiente filmina para ahondar más en el tema. ¿Qué sucede si estamos bajos en factor de potencia? El mantener bajo nuestro factor de potencia ocasiona que se consuma más potencia reactiva, que es la corriente magnetizante que utilizan los motores y los transformadores y todos los equipos inductivos para funcionar. Los cables se calientan y es posible una caída en la tensión eléctrica. También sucede que en algunos países como México, la compañía suministradora cobra una penalización por estar debajo del 90% en factor de potencia. Y también hay una bonificación económica por estar arriba del 90%. Además de reducir o eliminar las penalizaciones por bajo factor de potencia, al compensar adecuadamente mejoramos el sistema eléctrico, ya que se reduce la corriente de magnetización en el transformador, la cual provoca pérdida de potencia real y aumento de corriente. Se han presentado casos donde el factor de potencia es tan bajo que la tensión se cae con la carga, aun y cuando el transformador cuente con la capacidad en kVA. Esto lo vamos a ver más adelante para que se den cuenta cuál es la importancia de la compensación con bancos de capacitores. Dado lo anterior, es importante considerar el corregir el factor de potencia para mantener sano el transformador, evitar caída de tensión
eliminar las penalizaciones por bajo factor de potencia y por último, lo más importante, mantener la capacidad real en kilowatts en función de la capacidad aparente en kVA. Esto nos ayudará a no tener problemas de voltajes y además que estabilizan la tensión en los transformadores. Los capacitores son de mucha gran ayuda. Veamos a continuación los métodos para corregir correctamente la potencia reactiva o el bajo factor de potencia en los transformadores. ¿Por qué vamos a ver esta parte? Esta parte es básica para que todos los que están a cargo de la operación y mantenimiento de una subestación puedan entender los pasos a seguir para hacer más eficientes sus transformadores, sus equipos y ahorrar energía eléctrica entre un 15 y un 20%. Aparte de que estabiliza el voltaje, estos capacitores son de mucha ayuda. Vamos a ver los métodos para calcular los bancos de capacitores requeridos. Para corregir el factor de potencia se deberá instalar un banco de capacitores, puede ser fijo o puede ser automático, con filtro de armónicas o sin filtro de armónicas, de acuerdo a los kVA necesarios para obtener el factor de potencia deseado en los cálculos, el cual se recomienda que sea 98% inductivo, con el fin de no sobrecompensar el transformador. Vamos a ver las siguientes formas. Un banco fijo de capacitores es un conjunto de celdas conectadas en forma trifásica para lograr una compensación permanente conectada al sistema eléctrico, compensando aún y cuando no exista una carga inductiva, lo cual en cierto grado es de riesgo, sobre todo en transformadores de capacidad mayor, por ejemplo de 500 kVA o mayores. ¿Por qué es de riesgo? Como ya se ha comentado, que no es recomendable instalar más del 10% en kVAs referente a la capacidad del transformador en kVA, debido a que si se quedan sin carga los transformadores puede haber una sobrecompensación, entrar en resonancia y puede haber una explosión por parte del lado de los capacitores o también del lado del transformador. Entonces hay que tener cuidado a la hora de compensar con bancos fijos. Se recomienda para cargas pequeñas. Ahora veamos lo que es un banco automático de capacitores. En su filmina que están viendo ahorita en este momento hay una imagen de un banco automático de capacitores, el cual tiene un interruptor, tiene fusibles, tiene contactores, y atrás de la parte blanca, de la pared blanca donde están instalados estos controles, están los pasos de capacitores, los botes, las celdas. La definición en este caso es que es un banco automático, es una compensación variable que estará conectada al sistema eléctrico siempre y cuando exista una demanda de potencia reactiva, la cual es monitoreada por un controlador de VARs. Este controlador envía las señales de cierre de contactores conectados a las celdas trifásicas llamadas pasos, compensando únicamente cuando existe una carga inductiva que requiera ser compensada con capacitores. El controlador de VARs es un medidor el cual está monitoreando el factor de potencia y se puede ajustar a las necesidades de cada una de las empresas. Se puede, por ejemplo, esperar a 5 segundos para que se compense entre un paso, cuántos segundos para que salga. Hay una serie de ajustes que se pueden hacer y en el manual viene muy detallado. Entonces cualquier controlador de VARs que ustedes manejen puede ser configurado nada más teniendo el manual en la mano, y estos tienen un subprograma o un submenú dentro de los controladores, que es el controlador maestro, o sea, o el ajuste maestro. Nada más se le agrega el password que cada fabricante le asigna. Por ejemplo, a veces son 4 ceros, a veces son 4 unos, y ya tenemos acceso a una programación ya más avanzada. Por ejemplo, si está cambiada la fase, por ejemplo la A y la B están invertidas en la instalación eléctrica, o sea que está mal instalado el transformador, podemos hacer el ajuste en el controlador de VARs. Esa es la ventaja de estos. Y nosotros manejamos el Arteche en el app. Aquí está un controlador de VARs. El del lado izquierdo es marca Arteche y el lado derecho es marca Siemens o EPCOS. Aquí viene la configuración de los pasos y el factor de potencia, los ajustes que se pueden hacer, etcétera.
Y como les comentaba, hay una recomendación de los fabricantes de capacitores de no sobrecompensar más del 10% de la capacidad de transformador en KVRs cuando se quede en vacío, ya les había comentado, ya que pueden entrar en resonancia y dañar tanto el capacitor como el transformador. Aquí es muy importante que cuando se bote un capacitor tengan cuidado a la hora de restablecerlo porque muchas veces pueden explotar, entonces hay que tener mucho cuidado. La seguridad es primero y antes que nada. Bueno, continuamos. Existen varios métodos para determinar los KVR necesarios, por ejemplo, una medición de Power Quality con un analizador de redes, por medio de tablas de apoyo, por medio de cálculos con las fórmulas eléctricas que ya les he mencionado. Para efectos prácticos vamos a usar las tablas y una hoja de cálculo que tenemos por ahí disponible en la página web de Proyecta, la tienda virtual. La podrán descargar ahí con su cupón. Continuamos. Esta es la tabla para corregir el factor de potencia. Les recomiendo que la descarguen y la tengan ahí a la mano impresa para poder hacer sus cálculos. Esta la pueden descargar en www.proyectra.com. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un factor de potencia actual de 0.7, un factor de potencia deseado a donde lo queremos llevar desde 0.97. El consumo de la potencia promedio es de 775 kW con un voltaje de 480 volts. Vamos a ir a la tabla de factor de potencia y vamos a localizar el factor de potencia actual. En la columna izquierda señalamos el punto 7, que es el factor de potencia. En la parte de arriba, en el eje X, vemos el punto 97, hacemos un trazo de línea y obtenemos que el valor el factor a usar es 0.769. Este se multiplicará por la potencia en kilowatts, que son 775 kilowatts, para obtener el valor del factor de potencia adecuado. Al hacer esta operación, ustedes la hacen en su calculadora, nos dará un valor de 600 kVR, los cuales pueden ser instalados en un banco automático o en bancos fijos de 50 kVR para este ejemplo. Tenemos un ejemplo práctico de corrección del factor de potencia. Obtenemos el valor de promedio del recibo anterior, que nos da 88.6% de factor de potencia, y deseamos corregir el factor a 98% para obtener una bonificación sin sobrecompensar el transformador. De acuerdo a la tabla, se toma el valor de 0.337 y se multiplica por el valor promedio de consumo en kilowatts, demanda máxima de los últimos 3 meses, y nos arroja un valor de 45 kVR en capacitores, que son los que se requieren. Este es un procedimiento igual al anterior, nada más que está más detallado con flechas y todo, para que quede más comprendido. Si tienen alguna duda, como quiera, estamos a la hora. Ahora les presento una hoja de cálculo de corrección del factor de potencia con cálculo de retorno de inversión. Donde está subrayado en fosforescente, amarillo fosforescente, ahí ingresamos los datos de nuestro sistema eléctrico derivado del recibo de luz. Le agregamos el factor de potencia deseado, que es el 98%, nos arroja un 226 kVR de compensación reactiva requerida. También nos dice que ahorraremos 20.236 pesos al instalar estos 226 kVR. El costo del proyecto le asignamos, por decir así, 194.000 pesos y nos dice que en 9.6 meses será el retorno de inversión final de este proyecto. Aquí les presento las fórmulas eléctricas que vamos a estar usando. Les recomiendo que descarguen el archivo en la página www.proyectra.com para que lo tengan impresa y facilite los ejercicios. Vamos a realizar un ejercicio de cálculo de potencia de un transformador. Se tiene un transformador trifásico de 300 kVA, voltaje primario de 3200 volts y un voltaje secundario de 440 volts.
una eficiencia de 98%. Se le ha conectado un motor de 180 caballos trifásico a una tensión de 440 volts. El factor de potencia es 92% inductivo. Hay que determinar lo siguiente, que está establecido en la siguiente filmina. Vamos a calcular lo siguiente. Calcule la corriente nominal en el primario del transformador. Calcule la corriente nominal en el secundario del transformador. Determinar la potencia activa P. Determinar la potencia aparente S. Determinar la corriente entregada en el motor IC o corriente de carga. Determinar la potencia reactiva Q. Vamos a presentar un video donde se está haciendo este ejercicio para que ustedes, si desean hacerlo o desean ver el video. Si desean pueden consultar el ejercicio en YouTube, en el canal Luis Martínez. El video se llama Ejercicio del capítulo 2, Operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas. Ahí pueden consultar el ejercicio en caso que tengan dudas. Continuamos. Bueno, continuamos con los resultados del ejercicio 231. Vamos a comparar los resultados que ustedes obtuvieron con estas filminas. La corriente del primario del transformador es de 13 amperes. La corriente del secundario del transformador es de 393 amperes. La potencia activa del transformador es 276 kilowatts. La potencia aparente, kVA, o la letra S, es 300 kVA. La corriente entregada al motor es 195 amperes y la potencia reactiva en el sistema es 117 kVAR. Hay que tomar en cuenta también que la eficiencia de los capacitores se ve afectada cuando se conectan a menos tensión eléctrica en el sistema. Por ejemplo, si el capacitor es 480, se conectan en 440, tendremos una eficiencia menor por la capacidad del voltaje. Aquí hay que calcular a cuánto nos va a quedar el banco de capacitores. Hay que tomar en cuenta este detalle porque los botes de capacitores o las celdas están conectadas por lo regular a 480, 240 o en 500 volts. Hay que tomar en cuenta esto. Aquí les presento una fórmula para calcular la eficiencia de los capacitores. Simplemente dividimos el voltaje de línea entre el voltaje de placa y ahí obtenemos un porcentaje de eficiencia. Por ejemplo, si el voltaje de la línea es 440, el voltaje de la placa del transformador del capacitor es 480, tendremos una eficiencia de 91%. Esto hay que considerarlo a la hora de dimensionar los bancos de capacitores para no quedar corto en el factor de potencia. Proyectra es distribuidor de la marca de capacitores Artech Lab, los cuales son de presencia internacional y de gran prestigio. Ponemos a su disposición los bancos de capacitores fijos automáticos con diferentes precios, descuentos de precio sobre el precio de lista, para en caso de que ustedes requieran algo. Envíen un correo, con todo gusto los vamos a atender. Bueno, pues no nos queda más que felicitarlos por haber concluido este videocurso. Para nosotros es una gran satisfacción que ustedes participen en él y que vean nuestros videos. Por favor, compartan el video, denle like y hagan sus comentarios de mejora para poder dar un mejor servicio en este videocurso. Muchas gracias, hasta la próxima.